Tenemos ahora el siguiente ejercicio que nos dice calcular las reacciones en los apoyos y diagramar los esfuerzos internos. Y nos da el ejercicio, ¿no? Aquí les puse al ladito una guía de cuáles son los pasos que vamos a seguir. Recordemos que los únicos pasos que pueden cambiar son el 3 y el 4 y va a depender del número de incógnitas hiperestáticas que nosotros tengamos. Si tenemos una sola incógnita hiperestática, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Con solo un E1, una estructura 1. Y si tuviéramos dos incógnitas hiperestáticas, la ecuación se hace un poco más larga. Y quedaría de la siguiente manera. Le aumentamos una estructura 2 con su respectiva incógnita. Y así sucesivamente. Nos pone este ejercicio el ingeniero, que es bastante interesante, tiene algunos detallitos también muy interesantes que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces empecemos analizando el ejercicio. Como les mencioné en los anteriores ejercicios, en esta parte de la materia, en estos exámenes, les conviene mucho a ustedes lo que viene a ser simplificar la estructura. Si es posible, simplifíquenla la estructura. Les va a ser de mucha ayuda, porque normalmente te va a quitar algunas incógnitas más, ¿no? Bueno, en sí te va a ahorrar el analizar varias barras, te va a disminuir el número de barras que vas a analizar en cada uno de los pasos. En este caso, en nuestra estructura podemos nosotros eliminar la barra número 4, simplificarla y solo colocar los esfuerzos que ésta transmite al resto de la estructura. Aquí tenemos aislada nuestra barra número 4 y vamos a sacarle los esfuerzos que transmite al resto de la estructura. Podemos evidenciar que porque está cargado con una carga distribuida va a transmitirme esfuerzos en la vertical y un esfuerzo de momento. La vertical va a ir hacia arriba y el momento, por cómo está colocada la carga distribuida, va a ir en sentido antihorario. ¿Cuánto va a valer la fuerza vertical? Va a ser 40 multiplicado por su base, que nos dice aquí que son 2 metros. 40 por 2, si multiplicamos eso nos da 80 kilonewtons. Ahora saquemos el esfuerzo de momento. El esfuerzo de momento va a ser el valor de la carga distribuida multiplicada por su base, que son 2 metros, y el brazo de palanca de su resultante, que en este caso es 1 metro. Por tanto, va a ser igual 80 kilonewtons, pero por metro. Ya está, ya tenemos los esfuerzos que le transmite esta barra 4 al resto de la estructura. Pero aquí, en esta situación, están como reacciones. Nosotros necesitamos pasarlo como acción, ¿no? Para pasar como acción tenemos que cambiarle el sentido. O sea, esta fuerza vertical que estaba yendo hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo y va a estar aplicada en el nudo número 2. Y vale 80 kilonewtons. Y este esfuerzo de momento que está yendo en sentido antihorario va a pasar como acción en sentido horario. Y va a ir colocado en el nudo número 2. Vale 80 kilonewtons por metro. Ya está, ya tenemos ahí nuestra estructura simplificada y esta es la estructura con la que vamos a trabajar nosotros. Aquí, a esta estructura nosotros tenemos que sacarle el grado hiperestático total y vamos a resolver cada una de las estructuras isostáticas que nos dé. Analizando esta estructura podemos darnos cuenta desde un inicio ya que va a ser que esta estructura es una estructura internamente hiperestática. ¿Por qué digo internamente hiperestática? Porque entre la barra 1, 2 y 3 se nos forma un cajón cerrado ahí dentro, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que yo no puedo decir exactamente cuáles son los esfuerzos internos que pasan en la barra 1 y cuáles son los esfuerzos internos que pasan a la barra 3. Y lo mismo se analiza en el otro lado. Yo no puedo decir exactamente qué esfuerzos internos pasan por la barra número 2 y qué otros esfuerzos internos pasan por la barra número 3. Por eso, nosotros podemos concluir que esta estructura va a tener un grado hiperestático interno, o sea, es una estructura internamente hiperestática. Lo vamos a anotar aquícito, a ver. Estructura internamente hiperestática. O sea, vamos a tener grado hiperestático interno, va a ser distinto de 0, y el grado hiperestático externo seguramente nos va a dar igual a 0.
Cuando nosotros nos encontramos con una estructura internamente hiperestática, nosotros tenemos que abrir la estructura en alguna parte, ya sea en la barra 1, en la barra 3, en la barra 2, donde querramos, por así decirlo. Pero en realidad nosotros lo vamos a hacer donde más nos convenga, para simplificarnos el análisis, ¿no? Y podrán darse cuenta que yo seleccioné la barra número 3 para realizar ese corte y abrir la estructura. ¿Por qué seleccioné la barra número 3? Pasa algo bastante interesante con este ejercicio, y es que, como observan acá, en el nudo 1 tenemos una articulación y en el nudo 3 tenemos otra articulación. Estas articulaciones no están ahí porque sí. En este caso no están ahí porque sí. Tienen una función. Para notar la función que tienen estas articulaciones, vamos a, en términos de ingeniería, discretizar la estructura. ¿Qué quiere decir? Vamos a simplificarla en sus elementos más pequeños. O sea, vamos a tener nuestro nudo 1, vamos a tener la barra número 1, luego vamos a tener otra vez nuestro nudo 2, vamos a tener la barra número 2, vamos a tener nuestro nudo 3 acá, y luego nuestra barra 3. Ahí ya está discretizada nuestra estructura. Pero esta estructura discretizada no es igual a esta. ¿Por qué no es igual? Porque aquí hay unas articulaciones que aquí no las coloqué. Hay una articulación en el nudo 1 y otra articulación en el nudo 3 que no coloqué en la estructura discretizada. En teoría, las articulaciones están sobre los nudos, pero eso en teoría. Las articulaciones yo no puedo colocarlas en los nudos, porque estas tienen algunas condiciones de esfuerzos que transmiten y otros esfuerzos que no transmiten. Por eso yo tengo que colocarlas en las barras, las articulaciones. Podría colocarlas en cualquier lado, en donde me convenga, ¿no? Pero siempre solo dos, ¿no? Porque son dos articulaciones las que tengo. Puedo colocarlas las dos en la barra 3, puedo colocarlas también, si quisiera, una en la barra 1 y otra en la barra 3. Podría colocarla una en la barra 3 y otra en la barra... No, perdón. Una en la barra 1 y otra en la barra 2. Y ya, así se cumple, ¿no? Que hay dos articulaciones. Pero debo colocarlas en el elemento. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde me conviene más tener en cuenta que están las articulaciones? Me conviene que las articulaciones estén acá. ¿Por qué me conviene? Si se dan cuenta, esta barra número 3, al tener sus dos extremos articulados, se comporta por lo que viene a ser una biela. Lo van a encontrar como una biela en algunas bibliografías, o el ingeniero le sabe decir a esto tirantes. ¿Cuál es la función de los tirantes? Que solo estos tirantes, por estar articulados a ambos extremos, solo transmiten esfuerzos de tensión, o sea, se traccionan, simplemente se traccionan. Por tanto, nosotros, si cortamos por aquí nuestra estructura por la barra número 3, vamos a decir que solo vamos a tener esfuerzos normales, esfuerzos de tensión axiales que no conocemos. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque si yo, en vez de cortar por la barra 3, que ya sé que es un tensor, es una biela o es un tirante, que solo soporta esfuerzos de tracción, si yo lo colocara en otro lado, en la barra 3, si yo cortara por ahí, en la barra 1, perdón, si yo cortara por la barra 1, voy a tener esfuerzos cortantes que no conozco, voy a tener esfuerzos normales que tampoco conozco, y voy a tener esfuerzos de momento que tampoco conozco. O sea, si yo cortara por la barra 1, tengo tres incógnitas que no conozco y tengo que hallar. Tengo que hacer superposición de efectos y despejar esas tres incógnitas. Es algo que a mí no me conviene, voy a tardar mucho. Pero si lo corto por la barra número 3, al ser este un tirante que solo transmite esfuerzos normales, voy a tener solo una incógnita, que es justamente de esfuerzos normales. Entonces, me conviene cortar a mí por la barra número 3. ¿Ok? Eso que quede bien clarito. Y esto es una situación especial en este ejercicio. ¿Debido a qué? A que el ingeniero nos colocó estas articulaciones. Si no nos hubiese colocado esas articulaciones, nosotros no podemos decir que esta barra 3 actúa como un tirante. Ya no podemos decir eso. O sea,
Si no tuviéramos las articulaciones, sí tendríamos 3 incógnitas en esa parte. Quedado claro eso, analicemos ahora entonces el primer paso, que es el cálculo del grado hiperestático total. Hagamos entonces el cálculo. Grado hiperestático externo primeramente. El grado hiperestático externo sabemos que es igual al número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. Número de reacciones en los apoyos, vamos a tener 2 en el apoyo fijo, en el nudo 3, una vertical en 3 y una horizontal en 3. Y también vamos a tener en el apoyo móvil, que está en el nudo 1, una reacción horizontal en 1. Entonces tenemos 3 reacciones en los apoyos. 3. Menos ecuaciones de la estática. Número de ecuaciones de la estática, por teoría, nosotros sabemos que son 3. Resolvemos esta resta y nos da 0. Por tanto, el grado hiperestático externo es igual a 0. Ya está. Pasemos al grado hiperestático interno. Ya hicimos todo el análisis de dónde nos conviene cortar nuestra estructura. Dijimos que era por el nudo 3 y al cortarla nos queda de la siguiente manera, de esta manera de acá. Por tanto, ¿cuántas incógnitas vamos a tener en el grado hiperestático interno? Vamos a tener una, que es de esfuerzo normal. Podemos concluir entonces, bueno, lo encerramos en un rectangulito para que se resalte y decimos, por lo tanto, una... Uy, alguien quiere entrar, a ver. Ya sigamos. Por tanto, tenemos una incógnita hiperestática interna, a la cual le llamaremos X1. X1, ya está. Calculemos ahora el grado hiperestático total. Sabemos que el grado hiperestático total es igual al grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo, o sea, 1 más 0. Podemos concluir que el grado hiperestático total es igual a 1. Y esa incógnita hiperestática es una incógnita hiperestática interna. Sabiendo eso, hacemos este grafiquito de acá y al terminar este grafiquito lo llamamos como estructura isostática equivalente, que viene a ser nuestro paso número 2, ¿no? Determinar la estructura isostática equivalente. A esta estructura isostática equivalente nosotros le vamos a aplicar la superposición de efectos que vemos aquí. Aquí está nuestra incógnita isostática equivalente y le aplicamos la superposición de efectos, o sea, vamos a separar el cargamento real y vamos a separar nuestra incógnita hiperestática, que bueno, va a tener una estructura con una carga virtual, y luego le multiplicaremos el valor real de esa carga que desconocemos en este momento. ¿Ok? Planteamos nuestra superposición de efectos y ahora tenemos que analizar cada una de estas estructuras, la estructura con la carga real y la estructura con la carga virtual que está multiplicada a la incógnita que quiero hallar. Empecemos entonces con analizando la estructura con la carga real. ¿Qué le vamos a analizar a esta estructura? Le vamos a analizar las reacciones en los apoyos y vamos a calcularle las ecuaciones de esfuerzos internos. Empecemos con las reacciones en los apoyos. Para no perder la costumbre, recordemos que las ecuaciones de la estática son las siguientes: sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y sumatoria de momentos en algún punto de la estructura igual a 0. Con esas tres ecuaciones tiene que ser suficiente para que yo halle las reacciones en los apoyos. Empecemos entonces. Me conviene tomar una sumatoria de momentos en el nudo 3. Hagamos eso, sumatoria de momentos en el nudo 3 igual a 0, y todos los que vayan en sentido horario para mí van a ser los positivos, ¿ok? Positivos, ahí está. ¿Qué vamos a tener en esta ecuación? Vamos a tener nuestra incógnita horizontal en 1 de la estructura E sub 0, y esta, con respecto al nudo 3, esta estructura va en sentido horario. H10 multiplicado por su brazo de palanca, que son 4 metros. Luego tenemos la carga distribuida. La carga distribuida con respecto al nudo 3 va en sentido antihorario. Por tanto, va a ser negativo y vale 40 kilonewtons por su base, que son 3 metros, y multiplicado por el brazo de palanca de su resultante, que viene a ser 3 dividido entre 2.
y eso nos da 1.5. ¿Qué más tenemos? Esta carga puntual de 80 kN no participa en mi ecuación. ¿Por qué? Porque está justo en la dirección del nodo 3, o sea, no tiene un brazo de palanca que le genere momento. Este momento puntual sí va a participar en mi ecuación, va en sentido horario con respecto al nodo 3, por tanto es positivo y vale 80 kN metro. Ninguna fuerza más participa en la ecuación, lo igualo a 0 entonces, y despejo de aquí mi incógnita horizontal 1, 0. ¿Que cuánto va a salir? A ver. Si alguien puede calcularlo, igual me dice, por favor. Si no, igual yo lo calculo acá. Me da 25 kN. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Entonces tenemos que la horizontal 1, 0 es igual a 25 kN. Ya tenemos el valor de nuestra horizontal, ya utilizamos esta ecuación. Ahora utilizaremos una sumatoria de fuerzas horizontales, porque puedo sacar el valor de la otra reacción horizontal. Hacemos entonces eso, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y todos los que vayan hacia la derecha para mí van a ser los positivos. ¿Qué tenemos entonces en esta situación? Tenemos la reacción que acabamos de sacar, que vale 25 kN y va hacia la derecha, por tanto es positivo. ¿Qué más tenemos? Nuestra incógnita que queremos hallar, que va hacia la izquierda, por tanto va a ser negativa. Y no tenemos ninguna fuerza más que participe en esta ecuación. La podemos igualar a 0 y despejamos de acá el valor de la horizontal el 3 de la estructura E sub 0, que va a ser igual 25 kN. Ya está. Ya utilizamos esa otra ecuación. Ahora utilicemos la sumatoria de fuerzas verticales. Si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, asumiendo que los que van hacia arriba son los positivos, ¿qué vamos a tener? Muy bien. Primero vamos a tener nuestra incógnita, la vertical en 3 de la estructura de sub 0, que va hacia arriba, por tanto es positiva. ¿Qué más tenemos? La carga distribuida, que va hacia abajo, por tanto es negativo, vale 40 kN por su base, que son 3 metros. ¿Qué más tenemos? La carga puntual de 80 kN, que va hacia abajo, por tanto es negativa, y vale 80 kN. ¿Qué más tenemos en esta ecuación? No tenemos nada más que participe en esta ecuación, por tanto la igualamos a 0. Despejamos de esta ecuación la vertical en 3. ¿Y qué vamos a tener? A ver. Tenemos que la vertical en 3 vale, con rojito lo vamos a anotar, vertical en 3 de la estructura de sub 0 igual a 200 kN. Ya está, ya tenemos las reacciones en los apoyos. Ahora pasemos a analizar los esfuerzos internos, ¿no? A obtener las ecuaciones de esfuerzos internos. Empecemos con la barra número 1. Vamos a borrarle todos estos detallitos que hicimos. Y ya está. En la barra número 1 vamos a hacer un corte antes de llegar a la barra 2. Voy a poner el lápiz un poco más grande. Antes de llegar al nudo 2. Ahí cortamos. Y vemos qué fuerzas o qué cargamentos participan en la barra 1 para nosotros sacar nuestra ecuación de esfuerzos internos. Algo que me olvidaba mencionarles, como solo trabajamos con pórticos planos, no se hace necesario que hallemos todas las ecuaciones de esfuerzos internos en este paso. Solo se hace necesario hallar la ecuación de momento flector y nada más. Con eso ya funciona bastante bien el método. Saquémosle entonces la ecuación de momento flector de la estructura de sub 0 para la barra número 1. Tenemos que va a participar la reacción de 25 kN, también va a participar la carga distribuida de 40 kN y nada más. Podemos ya sacarle la ecuación de momento flector, que aquí va a ser igual. La carga distribuida de 40 kN me genera un momento que va de esta manera.
O sea que me comprime la fibra inferior de mi barra. Eso quiere decir que el momento es negativo. Y sabemos que para carga distribuida tenemos que hacer el valor de la carga distribuida dividido entre 2 y multiplicado por x al cuadrado. O sea, vamos a tener, si realizamos esto, que nuestra ecuación va a quedar menos 20 por x al cuadrado. Ya está. No tenemos ninguna fuerza más que genere momento, por tanto nuestra ecuación de momento flector para la barra número 1 queda así. Pasemos ahora a la barra número 3. Nosotros en la barra número 3 hicimos un corte antes de llegar al nudo 2 y observamos qué fuerzas participan en esta ecuación. ¿Perdón? Allá, sigamos. Le sacamos la ecuación de momento flector. ¿Y qué vamos a tener? La reacción horizontal de 25 kN, que en este caso va en dirección al eje local 2, y la reacción vertical de 200 kN, que va en dirección al eje local 1. ¿Qué me genera momento aquí? La reacción de 25 kN, y me genera un momento de esta forma, o sea que me tracciona la parte inferior de mi barra, por tanto es un momento positivo, y vale 25 por su brazo de palanca, que es una distancia X que yo no conozco. Y ya está, ahí tenemos nuestra ecuación de momento flector para la barra número 3. Ya terminamos aquí con el análisis de la estructura E sub 0. Si se dan cuenta, es bastante rápido el método. Pasemos ahora a analizar la estructura E sub 1, que está con nuestra carga virtual del esfuerzo interno que queremos hallar en este caso. ¿Qué vamos a calcularle a esta estructura? Primero sus reacciones y luego las ecuaciones de esfuerzos internos. Pero aquí pasa algo bastante interesante. Vamos a verlo. Primero, a mí cuando se habla de calcular las reacciones, lo que yo observo que es más rápido y bueno, más entendible, es descomponer todas las fuerzas en dirección de los ejes globales. ¿Cuáles son los ejes globales? El Y y el X. O sea, yo prefiero descomponer todas las fuerzas inclinadas que tenga, todas las fuerzas que tengan alguna inclinación, descomponerlas en su componente vertical y en su componente horizontal. Eso es lo que a mí me gusta más, porque así yo le entiendo qué está pasando realmente ahí. Para lograr ese objetivo, yo necesito sacarle el ángulo de inclinación que tenga esta carga virtual en este caso. Si nos damos cuenta, esta carga virtual va a formarme, mejor dicho, un triángulo rectángulo de altura de 4 metros y de base 3 metros. A eso yo le puedo sacar el valor del ángulo alfa de la siguiente manera. Tenemos aquí como cálculo adicional, vamos a tener el cálculo de tangente de alfa, que va a ser igual al cateto opuesto, 4, sobre cateto adyacente, que son 3. Despejando de aquí alfa, voy a tener que alfa me da 53,13 grados. Ya tengo el valor de alfa. Ahora bien, para descomponer esta carga virtual de 1 kN, voy a tener lo siguiente, con azul. Aquí lo vamos a acercar más. Esta componente de acá, y aquí vamos a tener esta otra componente. En el caso de acá abajo vamos a tener la componente de acá y aquí la otra componente. Aquí observamos cómo va a estar el ángulo alfa, pero ¿cómo va a pasar arriba? El ángulo alfa va a pasar arriba de la siguiente manera. Va a pasar acá, como en Z, ¿no? Como si se formara una Z. Así, ¿no? Ahí se repite el ángulo alfa. Sabemos que alguna de esas componentes va a ser el valor de la carga distribuida, que es 1 kN, multiplicada por el seno de alfa, que vale 53,13. Y la otra componente va a ser 1 kN multiplicado por el coseno de alfa. ¿Cuánto nos da estos valores?
El primero, seno de 53,13, nos da 0,8 kilonewtons. Y el segundo, 0,6. Ya está. Ya tenemos los valores de las componentes. Ubiquemos esas componentes. La que está entre la carga virtual de 1 kilonewton y el ángulo alfa es la componente del coseno. Esta es la de acá. O sea, vale 0,6 kilonewton. Por tanto, la otra es la componente del seno y vale 0,8 kilonewtons. Observemos acá, el que se encuentra entre la carga virtual y el ángulo alfa es la componente del coseno y vale 0,6 kilonewtons. Y la otra es la componente del seno y vale 0,8 kilonewtons. Ya está, ya lo hemos descompuesto. Ahora analicemos bien qué es lo que pasa acá. ¿Con qué lo señalo? Con rojo, no, con lila, para que se diferencie. Si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, vamos a notar que este 0,8 kilonewton y este de acá se contrarrestan. Si hacemos una sumatoria de fuerzas horizontales, el 0,6 kilonewton de acá arriba con el de acá abajo también se contrarrestan. ¿Qué quiere decir? No tenemos ni fuerza, ni reacción horizontal, ni reacción vertical. Todas nos van a dar 0. Y lo pueden comprobar ustedes resolviendo, bueno, haciendo cada una de las sumatorias, ¿no? Sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento, van a darse cuenta que les va a dar igual a 0. Para que practiquen, háganlo ustedes. Yo directamente voy a poner el resultado. Horizontal en 1, por tanto va a ser igual a 0. La vertical en 3 va a también ser igual a 0. Y la horizontal en 3 también va a ser igual a 0. Ya está. Analicemos ahora las ecuaciones de esfuerzos internos. Saquémoslas, calculémoslas. Si nosotros hacemos el mismo corte, ¿no?, para la barra 1 antes de llegar al nudo 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la componente vertical de 0,8 kilonewtons y la componente horizontal de 0,6 kilonewtons. Esas son las únicas fuerzas que vamos a tener para analizarle los esfuerzos internos a esta barra. ¿Cuánto nos va a dar entonces la ecuación de momento flector? Si nosotros le sacamos la ecuación de momento flector, esta fuerza de acá es la única que me genera momento y va hacia abajo, o sea, me genera un momento de esta manera que me comprime la fibra inferior, por tanto es un momento negativo y vale 0,8 por su brazo de palanca, que es una distancia X que yo no conozco. Una distancia X que yo no conozco. Ya está la ecuación de momento para la barra número 1. Pasemos ahora para la barra número 2. ¿Cómo va a ser la ecuación de momento? Primero, veamos qué fuerzas participan en esta barra. Vamos a tener la componente de 0,8 kilonewtons y la componente de 0,6 kilonewtons, nada más. En este caso, ¿cuál es la fuerza que me genera momento? La única fuerza que me genera momento es la de 0,6 kilonewtons. ¿Cómo es este momento? Es de esta manera. Y este momento me tracciona la fibra inferior de la barra. Por tanto, es un momento positivo. Y vale 0,6 por una distancia X que yo no conozco. Y ya está. Ya tenemos la ecuación de momento flector para ambas barras. Ya terminamos de analizar la estructura E sub 0 y la estructura E sub 1. Ahora pasemos entonces a una tabla resumen de esfuerzos donde vamos a recopilar todos estos datos. En esta ocasión, para la estructura E sub 0, la barra 1 nos dio menos 20x al cuadrado y la barra 2, ¿cuánto nos dio? 25x. Ya. Para la estructura E sub 1, en la barra 1 nos dio 0,8x y en la barra 2 0,6x. ¿Cuánto es la longitud de la barra 1? La barra 1 es de 3 metros, por tanto esta integral va a ir de 0 a 3. Y la barra 2, su longitud es de 4 metros, por tanto esta integral va a ir de 0 a 4 metros. Ya está. Aquí también podríamos recopilar las reacciones, ¿no?, para que no estemos yendo hacia arriba, porque es importante saber el valor de las reacciones y su signo. Tenemos entonces el valor de las reacciones de la estructura
E sub 0. La reacción horizontal en el nudo 1 era de 25 kilonewtons y esta iba hacia la derecha. Aquí hay que respetar la convención de signos que nos da el ingeniero, que dice que los que van hacia la derecha son los positivos, los que van hacia arriba son los positivos y en los momentos los que van en sentido antihorario son los positivos. Esa es la convención de signos que hay que respetar al momento de reemplazarlo en nuestra ecuación, ¿no? En nuestro sistema en el sistema de ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones. Ya, decíamos que la horizontal en el nudo 1 de la estructura de sub 0 iba hacia la derecha, por tanto es positivo. En el caso de la horizontal en el nudo 3 de la estructura de sub 0, que también valía 25 kilonewtons, este iba hacia la izquierda. Por tanto, es negativo. Y luego teníamos la vertical en 3 de la estructura de sub 0 que valía 200 kilonewtons y iba hacia arriba, por tanto es positivo. Pasemos ahora a la estructura de sub 1. Como sabrán, nos dio igual a 0. Todinga las reacciones nos dio igual a 0. Entonces anotamos igual a 0 la horizontal en 1, la horizontal en el nudo 3 igual a 0. Uy, salió feo, ahí está. Y la vertical en el nudo 3 también salió igual a 0. No es necesario ponerle los sentidos porque no tiene, ¿no? Ahora pasemos entonces al sistema de ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones. ¿Qué viene a ser? Este es la acá que voy a encerrar en un cuadrado azul. Esa es la ecuación de compatibilidad de las deformaciones cuando tenemos una sola incógnita. Cuando tenemos 2 o 3 incógnitas, bueno, va a ir modificándose, ¿no? De esta manera. Para cuando tenemos 2 incógnitas, va a ser un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones en sí. Y se verá así. Ese es cuando tenemos 2 incógnitas. Ya vamos a ver un ejercicio con 2 incógnitas más adelante. Pero normalmente nos pone una. A veces nos pone 2. Este quizás puede ser el caso. Ya. Esta ecuación de compatibilidad de las deformaciones lo multiplicamos por la rigidez a flexión de la estructura. Y nos queda lo siguiente. Esto lo da acá. De aquí nosotros vamos a despejar nuestra incógnita x1. ¿Ok? Y de esta ecuación con esta ecuación vamos a hallar, ¿no?, el valor de los desplazamientos, de cada uno de los desplazamientos. Empecemos entonces. Esto lo borro porque no viene al caso. Y ya. Empecemos hallando el desplazamiento 1, 0, que va a estar multiplicado por la rigidez a flexión. Desplazamiento 1, 0 va a ser igual a la integral de, primero la barra 1, que va de 0 a 3. Y vamos a tener la ecuación de momento de la estructura 1, que es menos 0,8x, y la ecuación de momento de la estructura E sub 0. Lo vamos a multiplicar, y esta es menos 20x al cuadrado. Ya está, terminamos con la barra número 1, ahora pasemos a la barra número 2, que va de 0 a 4. ¿Qué vamos a tener? La ecuación de momento de la estructura E sub 1, que es 0,6x, multiplicado por la ecuación de momento de la estructura E sub 0, que son 25x. Resolvemos esta integral y nos va a dar el valor del desplazamiento 1, 0. Resolviendo, ¿cuánto nos va a dar? Veamos. Sale 644 positivo. Entonces ese es el valor de la rigidez a flexión por el desplazamiento 1, 0. 644. Ya está. Ahora saquemos la rigidez a flexión multiplicado por el desplazamiento 1, 1. ¿Qué vamos a tener? Primero, la barra número 1, que va de 0 a 3.
y vamos a tener la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1, que es menos 0,8x, multiplicado también otra vez por la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1, 0,8x. Más, pasemos ahora a la barra 2, la integral, que va de 0 a 4, de la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1, que es 0,6x, multiplicado por la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1. Esto, una vez se lo aprendan, pueden ponerlo directo en vez de repetirlo dos veces. Pueden hacer 0,6x al cuadrado, por ejemplo, y aquí menos 0,8x al cuadrado, para no perder mucho tiempo, ¿no? En caso de que sean una ecuación más larga, digamos. Aquí no afecta mucho porque son cortitas las ecuaciones. Entonces resolvemos esa sumatoria de integrales. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. A ver. Vamos a tener 336 dividido entre 25. Entonces ya hallamos la rigidez a flexión multiplicada por el desplazamiento 1, 1, que es 336 sobre 25. Ya está. Ya podemos despejar entonces de esta ecuación de acá el valor de x1. Hagámoslo entonces. Pongamos una flechita acá y digamos despejando x1. Vamos a tener primero 644 sumado a 336 sobre 25 y multiplicado esto por x1. Todo eso igualado a 0. Y despejando x1 nos va a dar, este pasa al otro lado con negativo, lo divide, va a ser ¿cuánto? A ver. Sale menos 47,900, redondeando 917. Ya está, kilonewtons. Encontramos el valor de x1. Belleza. A partir de acá ya es solo aplicar ecuación de compatibilidad. Ahora sí podemos hallarle el valor de las reacciones reales y el valor de los esfuerzos internos reales que va a tener nuestra estructura hiperestática. Pasemos a hacer eso entonces. Con este valor de x1, vamos a hallar el valor de las reacciones en los apoyos y el valor de los esfuerzos internos, del diagrama de los esfuerzos internos. También aquí pasa algo bastante interesante debido a esto, a que en la estructura de sub 1 el valor de las reacciones nos dio igual a 0. Veamos cómo afecta, si llega a afectar, no afecta, qué es lo que pasa realmente. Aquí ya tenemos nuestra estructura completa, ya con la barra 4 que la habíamos simplificado al inicio del análisis. Aquí ya lo anotamos completo, ¿no? Porque tenemos que sacar los valores. A ver un momento. Y ahora sí. Ya, les decía. Aquí vamos a sacar ahora el valor real de las reacciones. Veamos cómo afecta aplicando la superposición de efectos. Empecemos sacando el valor de la reacción horizontal en el nudo 1. Recordemos que la superposición de efectos nos dice lo siguiente, que la estructura va a ser igual a la estructura de sub 0 más la estructura 1 multiplicado por el valor de x1. Esto nosotros lo podemos reemplazar en las reacciones. La horizontal en 1 va a ser igual a la horizontal
de la estructura E sub 0, a la horizontal en 1 de la estructura E sub 0, más la horizontal en 1 de la estructura E sub 1 multiplicado por x1. Y también vamos a decir que la horizontal en el nudo 3 va a ser igual a la horizontal en 3 de la estructura E sub 0 más la horizontal en 3 de la estructura E sub 1 multiplicado por el valor real de x1. Y por último vamos a tener el valor de la vertical. Vertical en 3 va a ser igual a la vertical en 3 de la estructura E sub 0 más la vertical en 3 de la estructura E sub 1 por el valor de x1. Como les mencioné hace rato, todos estos valores de acá que estoy señalando en rojo nos dieron igual a 0. 0. Es decir, que esa multiplicación, a ver, copiar, pegar, borremos esto. Esta multiplicación de acá, esta igual y esta igual, como estos tres valores de acá son igual a 0, va a ser igual a 0, a 0 y a 0, quedándonos solo el valor de las reacciones de la estructura E sub 0. Entonces podemos decir nosotros que la horizontal en el nudo 1 va a ser igual a la horizontal en el nudo 1 de la estructura E sub 0, que esto era igual a 25 kilonewtons, y iba hacia la derecha. Era positivo, por eso iba a la derecha. Luego podemos decir que la horizontal en el nudo 3 va a ser igual entonces a la horizontal en el nudo 3 de la estructura E sub 0, y valía esto 25 kilonewtons igual, pero este no iba a la derecha, iba hacia la izquierda porque era negativo. Y luego tenemos la vertical en 3, que va a ser igual a la vertical en 3 de la estructura E sub 0, y este tenía un valor de 200 kilonewtons y iba hacia arriba porque era positivo. Ya está, ya hallamos el valor de las reacciones. Esto lo encerramos así en un cuadradito para que el ingeniero lo vea y no diga que no lo hicimos. Ahí está. Y dibujamos nuestra estructura con las reacciones reales. Ya está. Ya le hallamos las reacciones, hasta ahí tenemos 50 puntos. Ahora pasemos a... Bueno, y eso creo que ni 50 puntos, 40 puntos. Ahora pasemos a diagramar los esfuerzos internos. Para diagramar los esfuerzos internos, ahorita vamos a hacer una explicación bastante extensa. No es lo más eficiente en un examen, pero sí para que ustedes entiendan cómo funciona. Lo que yo les sugiero que hagan en el examen, si tienen algún método para hacerlo al ojo, como se dice, aplíquenlo. Esta parte viene a ser para aquellos que todavía no saben cómo funcionan los esfuerzos internos, para que lo practiquen y después asimilen otro método que les sea más sencillo para ellos. Yo les voy a explicar la siguiente clase presencial que tengamos, cómo yo lo hago para hacerlo más rápido, ¿no? Pero por el momento, hagámoslo así y quisiera que lo practiquen así, para que lo entiendan. Ya después, la siguiente clase ya prácticamente vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿no? Tenemos aquí nuestra estructura, sabemos los valores de las reacciones. Esta vale 25 kilonewtons, la de acá vale 200 y el de acá vale 25 kilonewtons igual. Ya está. Primero analizamos la barra número 4. La barra número 4, esta la de acá, la aislamos, vemos qué cargamento tiene, solo la carga distribuida de 40 kilonewtons, y qué va a quedarnos en sus esfuerzos internos. Primero, veámosle los esfuerzos normales. ¿Tiene esfuerzos normales? No, porque no tiene ninguna fuerza que vaya en dirección horizontal a la barra. Por tanto, esto es igual a 0 y decimos que es constante a lo largo de toda la barra. Esfuerzos de cortante. Cuando diagramamos nosotros de derecha a izquierda, la convención de signos nos dice lo siguiente: en derecha a izquierda, los que vayan hacia abajo son los positivos y los que vayan hacia arriba son los negativos.
lo que es distinto a cuando diagramamos de izquierda a derecha. Cuando diagramamos de izquierda a derecha, como aquí en este caso de arriba de la barra 1, cuando va hacia arriba es positivo y cuando va hacia abajo es negativo. Eso hablando de las cortantes. Aquí hay que tener mucho cuidado, ojo, ¿no? Aquí, al diagramar. Ok, esfuerzos de cortante, tenemos la carga distribuida de 40 kilonewtons, o sea, va hacia abajo, es positivo, vale, 40 kilonewtons, y lo vamos a multiplicar por una distancia X que no conocemos. Ya está, esa es la ecuación de cortantes. Démosle valores, porque para diagramar tenemos que tener valores, y observemos cómo actúa, ¿no? Si la distancia X es 0, el valor del esfuerzo cortante es igual a 0. Y si la distancia X es 2, que es el valor real de la barra 4, si X es 2, el esfuerzo cortante vale 80 kilonewtons. No olviden ponerse también los valores, ¿no? Si no ponemos los valores nos disminuye la nota. Vemos que no hay cambio de signo entre estos dos, por tanto, si no existe ese cambio de signo, quiere decir que no vamos a tener un momento máximo. No hay algún punto en el diagrama de cortantes donde toque la barra, ¿no? Donde la cortante sea 0. Recordemos que si la cortante es igual a 0, en ese punto nosotros tenemos un momento máximo. Lo vamos a ver más adelante. Ya está. Terminamos entonces. Ya tenemos los esfuerzos normales, los cortantes. Ahora saquemos los esfuerzos de momento flector. ¿Cómo va a ser la ecuación? La ecuación de momento flector, me genera un momento de esta manera que comprime la fibra inferior, por tanto es negativo. Y dijimos que para carga distribuida hacemos 40 kilonewton, el valor de la carga dividido entre 2, 20, y lo multiplicábamos por x al cuadrado. Esa es la ecuación de momento flector. Ya está. Saquemos entonces los valores a las distancias que nos interesan. Cuando el momento flector es igual a 0, ¿cuánto vale? Bueno, cuando la distancia es 0, cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale el momento flector? El momento flector vale 0. Y cuando la distancia son 2 metros, que es la longitud total de esa barra, ¿cuánto vale el momento flector? Si reemplazamos en la ecuación 2 metros menos 20 por 2 metros al cuadrado es igual a 80. Y sale negativo. Menos 80, ¿qué cosa? Kilonewton por metro. Ya está. Ya terminamos de analizar la barra 4. Podríamos diagramarla directamente. Pero pasemos a analizar la barra número 1. Antes de ir a los diagramas. La barra número 1. Los esfuerzos normales. ¿Tiene esfuerzos normales? Sí, mira, hay una carga de 25 kilonewtons que me va a generar un esfuerzo normal. Y este está entrando hacia la barra. Recordemos que la convención de signos nos dice que para esfuerzos normales, si entra hacia el elemento, entonces es negativo. Y si sale del elemento, así, en esta dirección, es positivo. Esto para esfuerzos normales. Como este entra, va a ser negativo y vale 25. ¿25 qué? Kilonewtons. Y decimos que esto es constante a lo largo de toda la barra, porque no está multiplicado por x, ¿no? No es una ecuación en sí, es una constante. Pasemos ahora a los esfuerzos de cortante. En los esfuerzos de cortante, ¿qué vamos a tener? Ya no participa la de 25 kilonewtons, sí participa la carga distribuida, que me genera esfuerzos cortantes, que vale, bueno, va hacia abajo. En este caso, como va hacia abajo, la convención de signos nos dice que los que van hacia arriba son los positivos, aquí lo tenemos, y los que van hacia abajo son negativos. Por tanto, este va a ser menos 40 por una distancia x. Aquí sí tenemos una ecuación que tenemos que sacarle los valores a las distancias que nos interesan. Cuando la distancia x es igual a 0, ¿cuánto vale la cortante? Si reemplazamos x por 0, nos va a dar que es igual a 0. Y cuando la cortante es igual a... ¿cuánto sería? La longitud de la barra 1 es de 3 metros. Por tanto, cuando x sea igual a 3 metros, ¿cuánto va a valer la cortante? La cortante vale menos 120. Ya está. Kilonewtons. Pasemos ahora a la ecuación de momento flector. Momento flector. ¿Cómo va a ser la ecuación en este caso? Nuestra ecuación, bueno, esta carga distribuida nos genera un momento
que va hacia abajo, por tanto comprime la fila inferior de la barra. Entonces aquí miren, estaba cometiendo un error, ya me parecía raro ya. Aquí pasa algo bastante interesante igual, que espero no les pase a ustedes en el examen. A mí me acaba de pasar y esto es un tumbe. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos sacado nosotros en todo el análisis que ya hicimos anteriormente? Hemos sacado el valor de esfuerzo normal acá, en la barra número 3. Y nos salía un valor positivo, o sea que traccionaba. No, nos salió negativo, o sea que comprime. Así. No, en este caso sí sería así. Ya. Y valía 47, ¿no? ¿Cuánto? A ver. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Aquí. 47,917 kilonewtons. Este esfuerzo, cuando yo analizo la barra 1 de izquierda a derecha, ¿participa o no participa en mi análisis de esfuerzos internos? La respuesta es que sí participa. Y yo tengo que tomarla en cuenta al momento de sacar los esfuerzos internos. Por tanto, todo lo que hice ahorita está mal. Yo tengo que incluir en mi análisis el valor que acabo de sacar de esfuerzo interno normal de esta barra número 3. Porque sí influye. Sí me transmite algo. Recordemos que esto valía 47, ¿cuánto? 917 kilonewtons, ¿ok? Era negativo, por tanto tiene que entrar al nudo. Los que son negativos entran hacia el nudo. Y esto, para analizarlo en la barra número 1, tengo que descomponerlo en su componente en dirección al eje local 2 y en dirección al eje local 1. Como está muy grande, lo vamos a borrar para que no nos estorbe. Pero voy a anotar aquí su valor, a ver. 47,917 kilonewtons. Ya está. Vamos a tener una componente aquí y otra componente en esta dirección. Teníamos la carga ahí y el ángulo alfa sabemos que estaba acá. Aquí está en el dibujo, ¿no? Ahí estaba el ángulo alfa. Por tanto, el de acá es la componente que se multiplica por el coseno. O sea, vamos a tener 47,917 multiplicado por el coseno del ángulo alfa, que ya lo sacamos. Y vamos a tener la otra componente, que es 917 por el seno del ángulo alfa, 53,13. Saquemos el valor de esas componentes. El primero vale 28,75. Y el que está multiplicado por el seno vale 38,33 kilonewtons. Dijimos que la componente de acá es la que está multiplicada por el coseno. Entonces este vale 28,75 kilonewtons. Y esto lo voy a trasladar acá. La componente que está en dirección del eje local 2 es la que se multiplica por el seno y vale 38,33 kilonewtons. Ahora sí, recién puedo analizar los esfuerzos internos. Que no les pase eso, ¿ya? Si están sacando si su incógnita, bueno, es un esfuerzo interno o una fuerza inclinada que pueda hacer que participe en su análisis de alguna otra barra, fíjense eso bien. Si participa, tómenla en cuenta. Si no está, digamos, aplicada, si yo hubiese analizado, por ejemplo, la barra número 1 de derecha a izquierda, ahí ya no participa, ¿no?, ese esfuerzo interno. Ahí ya no lo tengo que tomar en cuenta. Pero como lo estoy analizando de izquierda a derecha, sí tengo que tomarlo en cuenta. Van a tener cuidado con esa parte, ¿ya? Estén muy atentos ahí. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestros esfuerzos normales? En este caso, tenemos una fuerza que entra y por tanto es negativa, menos 25,
Y tenemos otra fuerza que sale, por tanto es positivo, y vale 28,75. El resultado de esas dos nos da 3,75. Y como no está multiplicado por x, esto es constante a lo largo de toda la barra. Ahora analicemos los esfuerzos cortantes. ¿Qué esfuerzos cortantes vamos a tener? Esta carga vertical me va a generar esfuerzo cortante y la carga distribuida igual. Decíamos que la carga distribuida, como va hacia abajo y yo estoy diagramando de izquierda a derecha, va a ser negativo, menos 40 multiplicado por una distancia x. Y luego tenemos esta carga vertical que va hacia arriba, por tanto es positivo, y vale 38,33. Y como es puntual, no la multiplicamos por x. Ahí está nuestra ecuación de cortantes. Y le damos los valores, ¿no?, a las distancias que nos interesan. Cuando x vale 0 y cuando la cortante es igual a 3 metros. Hallemos qué valores tienen. A ver. Cuando x vale 0, el valor de la cortante va a ser 38,33 kilonewtons. Y cuando x vale 3, ¿cuánto va a valer la cortante? Menos 40 por 3 más 38,33. Nos da que el valor de la cortante es igual a menos 81,77. Y aquí, ojo, aquí hay un cambio de signo, que quiere decir que en algún punto del diagrama, en esta barra, el cortante es igual a 0. Y en el punto donde es igual a 0 yo tengo un momento máximo que tengo que hallarlo. ¿Cómo hallo ese valor de x donde el cortante es 0? Fácil, agarro mi ecuación de cortantes y la igualo a 0. Menos 40x más 38,33 igual a 0. De aquí yo despejo x, ¿y cuánto nos va a salir x? Menos 40x más 38,33 igual a 0, despejo de ahí x, y nos da que la distancia x, pongámoslo el valor exacto, es 0,95825 metros. No es necesario que pongan todo ese numerango, lo simplificamos y ponemos que es 0,96 metros. A esa distancia el valor de la cortante es igual a 0. Comprobémoslo. Cortante cuando la distancia de x es igual a 0,96. ¿Cuánto nos sale? Nos sale menos 40 por la distancia que dijimos que es 0,96 más 38,33. Nos sale un valor aproximado a 0. Si lo reemplazáramos por este valor exacto, sí nos daría 0. Lo pueden comprobar ustedes. Ya está. A esa distancia. Dígame. No. De izquierda a derecha son de este sentido. Y cuando es de derecha a izquierda son los sentidos contrarios. Aquí abajo, así. Ya, está bien. Encierro en un cuadradito la distancia a la que sé que la cortante es 0, porque sé que a esa distancia yo tengo un momento máximo y lo voy a utilizar. Ahora analicemos la ecuación de momento flector de esta barra número 1. Seguimos en la barra número 1. ¿Cómo queda nuestra ecuación de momento flector? Esta carga de acá nos genera momento flector y esta otra carga de acá igual, la carga distribuida. Empecemos con la carga distribuida. La carga distribuida me genera un momento que va en este sentido y en ese sentido comprime la fibra inferior de la barra, por tanto es negativo. Menos 40 dividido entre 2 multiplicado por x al cuadrado. Si resuelvo esto nos va a dar 20x al cuadrado. ¿Qué más tengo? Esta carga de acá le dijimos 38,33, que me genera un momento en este sentido que tracciona la fibra inferior de la barra, por tanto es un momento positivo y vale 38,33 por su brazo de palanca, que es una distancia x. Ya está, ya tenemos la ecuación de momento flector. Ahora démosle valores, ¿no? Valores en los puntos donde nos interesa saber. Primero, cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0 nos interesa saber cuánto vale el momento. Si reemplazamos 0 por x en la ecuación, nos va a dar igual a 0. También nos interesa saber cuando x es igual a 3 metros. ¿Cuánto vale
el momento flector cuando x vale 3 metros. Reemplazamos entonces en la ecuación x por 3 metros y vamos a tener ¿cuánto? A ver. Nos da que sale 65, bueno, menos 65,01 kilonewton por metro. 65, dejémoslo en 65, porque estamos redondeando. Kilonewton por metro. Y luego, ¿dónde más me interesa sacar el valor de momento flector? En el punto donde la cortante es 0. Entonces saco momento cuando la distancia x es 0,96. ¿Cuánto vale el momento? En la calculadora ustedes pueden guardar el valor completo de x y reemplazarlo en su ecuación y sacarlo. Pero lo estamos simplificando, ¿no? En este caso, lo más facha sería que ustedes guarden ese valor y lo coloquen en la calculadora. Si me lo preguntan cuando estemos en clase presencial, se los enseño cómo hacerlo. Ya. Nos sale que el momento cuando la distancia es 0,96 metros es de 18,36 kilonewton, bueno, 365 kilonewton por metro. Dense cuenta, aquí es un momento máximo positivo y este es otro momento máximo negativo. Ya está, con esos datos nosotros ya podemos diagramar los esfuerzos internos de la barra número 1, pero nos falta todavía la barra número 2. Analicemos esta barra número 2, cómo va a ser sus esfuerzos internos. Aquí de la misma manera tenemos que tomar en cuenta los esfuerzos normales que le transmite a esta barra, los esfuerzos normales de la barra 3 que le transmiten a esta barra. Recordemos que la fuerza va de esta manera, vale menos 47,917 y el ángulo alfa estaba acá. Entonces la componente del coseno es esta, la de acá, y nos salía que valía 28,75 era, ¿no? Sí, 28,75. Y la de acá arriba es la componente del seno y vale 38,33. 38,33 kilonewton. Puedo borrar ahora mi carga real, ya tengo sus componentes. Los ejes locales, por si acaso los voy a colocar para que se ubiquen más. Los ejes locales están acá, ¿no? Ahí los coloqué en todo mi análisis. Ya. Ahora sí saquemos los esfuerzos internos. ¿Cómo va a ser en las normales? Normal, en esta barra vamos a tener la carga de 200 kilonewton, que va a ser negativo ya que entra a la barra, más los esfuerzos normales de acá de 38,33, que va a ser positivo ya que sale de la barra. Esa resta nos da menos 161,67 kilonewtons. Y esto va a ser constante a lo largo de toda la barra. ¿Por qué? Porque no está multiplicado por x. Vamos ahora a sacar los esfuerzos cortantes. ¿Qué fuerza me genera cortante? Esta carga de 25 kilonewtons y esta de acá. Le vamos a sacar su resultante. Si vas, como yo estoy diagramando, bueno, mis ejes locales están de esta manera. Yo para diagramar lo voy a girar de esta forma y me va a quedar la barra así. ¿Por qué lo giro de esa forma? Porque yo quiero que mis ejes locales me queden arriba, siempre. Entonces, ¿qué voy a tener? La carga de 25 kilonewtons va a ir así y la carga de 28,75 kilonewtons va a ir de esa manera. Y esto es como si estuviese diagramando de izquierda a derecha. Y la convención de signo de izquierda a derecha me dice que las cortantes que van hacia arriba son los positivos y las cortantes que van hacia abajo son los negativos. Entonces 25 kilonewtons va a ser positivo y vamos a restarle 28,75. Eso nos da una resultante de 3,75, que va hacia abajo porque nos salió negativo. Entonces tenemos que la resultante de esas dos cargas es menos 3,75 kilonewtons, porque es constante a lo largo de la barra.
Pasemos ahora entonces a la ecuación de momento flector. ¿Qué fuerzas nos genera momento flector en esta barra número 2? Esta la de acá y esta la de acá, que ya le sacamos su resultante. Es 3,75 y va hacia abajo. Esta resultante de 3,75, esta la de acá, me genera un momento de esta manera que comprime la fibra inferior de la barra, por tanto es un momento negativo. Entonces voy a ponerle menos 3,75 por su brazo de palanca, que es una distancia X. Esto sí es una ecuación, tengo que sacarle los valores en los puntos que me interesa. Y a mí me interesa saber a los 0 metros, cuando X es igual a 0, el momento flector es igual a 0. Y también me interesa saber cuando X vale 4 metros, que es la longitud total de la barra número 2. Aquí está la barra 2 y esta es su longitud total, 4 metros. Ahí me interesa saber cuánto vale el momento flector igual. Reemplazo entonces X por 4 metros y voy a tener que el momento es igual a 15, menos 15 kilonewtons por metro. Con eso ya tengo todos los valores que me interesa y debo colocar sí o sí en mi diagrama. Estos valores sí o sí tienen que colocarlos en su diagrama. ¿Hay formas más rápidas de obtenerlo? Sí. Que los veremos después. Y hasta aquí solo queda colocar todo lo que ya obtuve en mi diagrama. Empecemos con los esfuerzos normales. En la barra número 4, los esfuerzos normales son igual a 0. Entonces no coloco nada. En la barra número 1, los esfuerzos normales valen 3,75 y es constante a lo largo de toda la barra 1. Entonces coloco el esfuerzo normal para esta barra número 1. 3,75 era positivo y hasta le coloco 3,75 kilonewtons. Perfecto. Pasemos ahora a la barra número 2. En la barra número 2, los normales nos dieron negativos y valía 161,67. Coloco entonces en el lado que yo sé que son los negativos para mí. Este es el lado. ¿Por qué seleccioné este lado como los negativos? Porque yo coloqué mis ejes locales así y la parte de abajo es la interior. Eso es arbitrario, ¿no? De cada uno. Ahí están los negativos y era de menos 160 ¿cuánto? Menos 161,67 kilonewtons. Y vamos ahora a la barra número 3, que la barra número 3, los esfuerzos normales son los que obtuvimos, ¿no? La incógnita que encontramos, esta la de acá, y era negativa, menos 47,917. Y lo voy a colocar yo acá, un poquito más grande. Le pongo aquí el símbolo que es negativo y pongo lo que vale, menos 47,917 kilonewtons. Ya está, ya terminé el diagrama de esfuerzos normales. Pasemos ahora al de momento de esfuerzos de corte. En la barra número 4 tengo esfuerzos de corte cuando la distancia es 0 y cuando la distancia es 2 metros. Cuando la distancia es 0, como analicé mi barra de derecha a izquierda, esta es mi distancia 0 y esta es mi distancia de 2 metros. A 2 metros vale 80. Y aquí en el punto 0 es igual a 0. Ahí está. ¿Es positivo? Sí, es positivo. Está bien donde lo dibujé entonces y colocamos el signo positivo. 80 kilonewtons. Ya está. Pasemos ahora a la barra número 1. En la barra número 1 tengo este dato cuando es 0, cuando la distancia es 0, cuando la distancia es 3 metros y cuando la distancia es 0,96. Bueno, ese no es un dato, ¿no? Ahí pasa igual a 0, ahí la cortante es igual a 0. Vamos entonces cuando la cortante es 0, vale 38,33. En la barra 1, como analicé de izquierda a derecha, aquí es mi distancia 0 y aquí es mi distancia 3 metros. En la distancia 0 vale 38,33, dijimos, ¿no? Entonces va a ser una altura más o menos así. Y a la distancia de 3 metros es 81, ¿cuánto? 81,67. Así más o menos. Uno de esos dos puntos
donde se intersecta, x es igual a 0,96 y coloco los valores: 38,33 kilonewtons, y a esta distancia era negativo y valía 81,67 kilonewtons. Esto es positivo, esto es negativo. Ahora pasemos a la barra número 2. ¿Dónde está la barra número 2? Aquí está. La cortante es constante y es negativa, menos 3,75. Pasemos a dibujarlo. Los negativos están a este lado. Voy a hacer un poquito más grande. Ya. Y vale menos 3,75 kilonewtons. Ya está. Ya tengo mi diagrama de esfuerzos de corte. La barra número 3 no tiene esfuerzo de corte, por lo que dijimos, ¿no? Actúa como un tirante que no transmite otro esfuerzo que no sea normales. Ahora pasemos al diagrama de esfuerzos. Bueno, aquí señalamos de corte y aquí señalemos el diagrama de momentos flectores. Empecemos con la barra número 4. En la barra número 4 tenemos que nuestro diagrama, cuando vale 0, la distancia x es 0, el momento flector vale 0, y cuando es 2 la distancia, el momento flector vale menos 80 kilonewtons. Aquí nos enseñaron a nosotros a diagramar arriba los negativos y abajo los positivos en momentos flectores, y vamos a hacer eso. Tenemos que en x igual a 0 vale 0, y cuando la distancia es 2 metros vale menos 80 kilonewtons. Y al ser una carga uniformemente distribuida que va hacia abajo, la que provoca que este sea el momento flector, entonces la curvatura que va a tener esta parte del diagrama va a ser cóncava hacia arriba, así, algo así, y ya está. Negativo. Listo. Pasemos ahora a la barra número 1. En la barra número 1 tenemos que a la distancia de 0 metros es igual a 0 y a la distancia de 3 metros menos 65. Anotemos eso primero. A esta distancia es 0 y a la distancia de 3 metros es menos 65, o sea, por acá más o menos. Pero en medio de eso nosotros tenemos un punto donde el momento es también máximo y vale 18,365 kilonewtons. Esa distancia es la de 0,96, o sea, de donde es 0 hasta 0,96, ahí yo tengo ese momento que vale, ¿cuánto? 18,365. Y lo noto, es positivo. 18,365 kilonewton por metro. Aquí vale 0 y aquí valía, a los 3 metros valía menos 65. Anoto también su valor. Y también aquí el diagrama va a ser cóncavo hacia arriba. Y va a pasar por este punto y va a terminar en este punto. Así más o menos. Vamos a modificar un poquito. Y ya está. Ahí está el diagrama. Aquí están los positivos y aquí están los negativos. Ya sabemos que la barra número 3 no va a tener momentos también. Por tanto, pasemos a la barra número 2. ¿Cómo va a ser el diagrama de momentos? Aquí está la barra número 2. Sabemos que a los 0 metros va a ser igual a 0 y a los 4 metros va a ser menos 15. Entonces, anotemos eso. Este es a los 0 metros y esto es a los 4 metros. A los 4 metros es menos 15. O sea, más o menos aquí, a esta altura. Menos 15. Sí, era menos 15. Entonces, hacia el otro lado. Ya. Y como era provocado por fuerzas puntuales y eso, el diagrama es lineal, ya no es curvo. Ya no es una curva de segundo grado. Es lineal ahora. Este es el lado de los negativos y decíamos que vale menos 15 kilonewton por metro. Aquí me falta ponerle por metro y aquí igual. Y ya está. Hasta ahí ya tenemos 100. Ahí termina el ejercicio, muchachos.
Vieron que tiene detallitos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el de acá, no olvidarnos si afecta o no en nuestro análisis el, el efecto de la normal en la barra 3. Si esto lo hubiésemos hecho al ojo, tal vez no nos hubiésemos dado cuenta de este error, si lo hubiésemos hecho al ojo. Y hubiésemos diagramado sin tomar en cuenta eso. Y nos iba a salir algo totalmente distinto. Gracias a lo que lo hicimos así, es que nos dimos cuenta que sí afecta. Por eso hay que tomar en cuenta esos detallitos en el examen. Tómense una pausa en el examen, tranquilícense y analicen qué va a afectar en su diagrama y qué no va a afectar en su diagrama. Practíquenlo de esta manera para que vayan agilizándose en esa parte, porque esto es lo que más tarda uno en resolver. Esto es lo más larguito que vas a hacer, porque los otros pasos son cortos. Y sin explicarlo, sin necesidad de explicarlo, lo puedes hacer bastante rápido. Otro detallito interesante al empezar el ejercicio es que esa barra número 3 funciona como un tirante, o sea que iba a tener solo una incógnita. Si yo no sabía que esta barra número 3 funciona como un tirante, capaz iba a tomar 3 incógnitas o capaz iba a cortar por otra parte mi estructura y eso me hubiese perjudicado. Por eso también es importante tener en claro ese concepto, cuándo me va a funcionar como un tirante y cuándo no. Así, en resumidas cuentas, cuando tengamos dos articulaciones, cuando nos coloque dos articulaciones en los extremos de una barra, o sea, en ambos extremos de la barra, si nos coloca las articulaciones, entonces eso funciona como un tirante y solo tiene una incógnita. Otra situación donde hay a veces una incógnita, vamos a verlo más adelante. A ver, no me voy a apresurar. Eso sería todo, chicos. Si tienen alguna consulta, háganlo. Si no, aquí lo dejamos. ¿Ok? Bien, como no hay consultas, entonces ahí lo dejamos, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos.